Bien, como es costumbre en este último programa del 2022, primer programa del 2023, iniciamos el análisis de parte de Ernesto Fael Santoscoy, análisis de la situación económica y financiera del mundo, de América Latina, de Estados Unidos y de México. A continuación, comenzamos con Ernesto Farel Santoscoy. Bueno, qué curioso. Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El caso es que este programa se graba en los últimos minutos del 2022 y habrá de estrenarse en los primeros minutos del 2023. Así es que yo no sé si decir que tengan buen año. Bueno, sí, de todas maneras se aplica. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz año Bueno, feliz año en este 2023 que inicia. y feliz año nuevo, como fiesta, fiesta Así es el que de año comienza. nuevo. Bueno, a ver, ¿por dónde quieres comenzar? Tomando en cuenta que es el primer programa, quizás valdría la pena. ¿Por dónde? Bueno, pues vamos a hablar de pronósticos, ¿te parece bien? Me parece sensacional. Vamos con los famosos cisnes negros y cisnes blancos, o son... Eso lo dejamos para el final, Ah, bueno, perfecto, órale. Entonces ¿no? vamos a hablar de los pronósticos. Adelante, Ernesto. Me arranco con el horóscopo chino. Ah, ándale, órale. Vale la pena. De acuerdo al horóscopo chino, el próximo 23 de enero inicia un año nuevo bajo la astrología china. Y en este año le toca ser el año del conejo agua. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues de acuerdo a la mitología china, pues simboliza el conejo la longevidad, la ¿Conejo paz, agua? conejo y materia agua, sí, elemento agua. Prosperidad, inteligencia, abundancia, sagacidad, por lo que, de acuerdo a los chinos, se prevé un año bueno, ¿no? Un año de esperanza. Sí, Bueno, ¿y esto qué? sí, ya. Son adivinanzas, horóscopos. Bueno, pues igual es el pronóstico económico, al final de cuentas, digo, en lugar de ver las constelaciones, cuál planeta se cruza con otra estrella. Aquí lo que usamos es computadoras, modelos matemáticos, ¿no? Creación de escenarios, en fin. Pero al final pues, es lo mismo, ¿no? Estás tratando de predecir lo impronosticable que es el futuro, sobre todo tratándose del ser humano, ¿no? Sí. Digo, ese es el antecedente. Ahora, si parece bien, podríamos empezar con cuáles son los principales pronósticos para la Adelante, economía sí, claro, por mundial. supuesto. Del PIB global, ¿qué es lo que estamos previendo en Bursamétrica? Bueno, este año que terminó, 2022, se espera que el PIB de todo el mundo haya crecido alrededor del 2,5 hasta 3%. O sea, no fue un mal año para la economía mundial. Sin embargo, pues hay que ver que todavía la base de comparación, que era el 2021, pues, era un año todavía muy afectado por las olas de pandemias y por lo tanto es una base de comparación muy bajo que facilitó que la tasa de crecimiento fuera regular, buena, ¿no? Bueno, para el año 2023 estamos previendo una desaceleración en varias regiones del mundo, incluso recesiones en otras regiones, y por lo tanto estamos previendo que el PIB mundial baje a un crecimiento positivo, ¿no? Del 1,4%, que es similar al de la población mundial. Entonces, en términos per cápita, pues será un año perdido, ¿no? Nuestro segundo pronóstico es en cuanto a la inflación. Y ahí lo que estamos previendo es que la inflación va a bajar el año entrante en relación a lo que tuvimos este año. Si recordamos,
en la primera parte del año, la inflación fue creciente, 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 y llegó en algunos países desarrollados, incluso como en Estados Unidos o en Europa, a niveles del 8 o del 10%. Incluso las inflaciones al productor llegaron arriba del 10%, ¿no? Y a partir de ahí, ya en el finales del tercer trimestre, principios del cuarto trimestre, empezamos a ver que la inflación ya inició una trayectoria descendente, pero sigue aumentando los precios, nada más que a menor velocidad, ¿no? Lo que estamos previendo para el 2023 es que esa trayectoria de descenso siga, ¿no? Es decir, que la inflación vaya bajando. Sin embargo, nosotros prevemos que va a haber cierto punto en donde ya va a ser más difícil que pueda seguir bajando por una serie de circunstancias como son la guerra de Ucrania, de Rusia con Ucrania, la restricción que hay de la oferta de crudo, tanto la que está haciendo Arabia Saudita, que recortó su producción en 2 millones de barriles diarios, la de todo la OPEP, ¿no? Las medidas que puede estar tomando Rusia también para restringir la oferta de crudo y gas a los países europeos que se adhirieron al planteamiento de un precio tope a las importaciones que hacen de los hidrocarburos rusos. To, toda esta circunstancia, la irregularidad que todavía presentan las cadenas de suministro, los, las presiones salariales que son altísimas, particularmente en Estados Unidos, creciendo arriba del 5% los salarios, ¿no? Todo esto va a ser muy, muy difícil que la inflación pueda estarse viendo a partir de cierto nivel que nosotros calculamos debe andar por ahí del 4,5 o 5 para que empiece a mostrar más resistencia a la baja. Es decir, ya tendríamos ahí componentes estructurales que harían difícil la mayor reducción de la inflación. Sin embargo, sí prevemos que va a ser menor que la que se tuvo en el 2022, ¿no? El otro pronóstico que traemos es qué van a estar haciendo los bancos centrales, ¿no? Nuestra visión es que los bancos centrales de los principales países del planeta, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central del Euro, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, estos bancos principalmente van a continuar durante el primer semestre con lo que se llama la normalización de sus políticas monetarias o desarticulando esas políticas monetarias extremas que se implementaron en la pandemia, lo cual quiere decir, en otras palabras, que lo que van a estar haciendo es que van a seguir aumentando tasas de interés y van a seguir recogiendo dinero. Entonces, recoger dinero va a tener que mantener esa posición, esa postura de restricción de la oferta monetaria, recogiendo dinero de la circulación todo el año. Pero en cuanto a las tasas, pensamos que pues casi todos estos bancos centrales van a tener que llevar la tasa a un nivel que se considera restrictivo, ser arribita de lo que es la tasa neutral. La tasa neutral, recordándole a nuestro auditorio, es aquella tasa teórica donde la economía puede crecer sin generar presiones inflacionarias. Entonces, arribita de esas tasas, los bancos centrales van a detenerse ahí en esas tasas, en esos niveles de tasas, y se van a quedar quietos lo que resta del año. Es decir, no vemos que vayan a bajar la tasa, sino hasta el año entrante o incluso hasta el año 24, ¿no? Y entonces eso, pues es un golpe a la actividad económica para varios países, varias regiones. ¿En cuánto estimas tú aproximadamente la tasa neutral para el caso de Estados Unidos? Sí, como no. En el caso de Estados Unidos la estimamos en 5,25. Ahí nos parece que sería adecuado que la Reserva Federal Ahorita está en detuviera. 4. Ahorita está Ahorita en está en 4. 4, Y en el cuatro y caso de medio, cuatro y México, medio, 4,5. 4,5. Prevemos que tenga dos incrementos de un cuarto de punto en febrero y marzo, pero probablemente tenga que hacer otro incremento más en el segundo trimestre, y que ahí sí ya se quede quieto. Y la diferencial de tasas entre la Reserva Federal y el Banco de México seguiría de 6 puntos porcentuales, o sea, quiere decir que
llegaríamos a 11, 11.5, Sí, 11.25. así es, eso prevemos también para México. Más adelante en la segunda parte del programa podríamos estar comentando esa parte, ¿no? Lo que es pronóstico para el Banco de México. Ujú, Pero por lo perfecto. pronto, eso es lo que estamos previendo para los bancos centrales. Y esa previsión implica que los mercados en general, los mercados tanto de materias primas como los mercados financieros, van a seguirse desinflando. Se inflaron durante la pandemia cuando los bancos centrales inyectaron liquidez a la circulación, Sí, como si fuera aire a los globos, ¿no? Se sí. fueron creando distintas burbujas en mercados accionarios, mercados de bonos, en las criptomonedas, ¿no? Este Bitcoin que llegó a valer $67,000, una sola unidad de Bitcoin, Sí, una pues locura. es totalmente inflado por el exceso de liquidez. Pero también afectaron esta liquidez abundante, esos recursos, también afectaron los precios que se inflaron de las materias primas y del petróleo, del gas, este, digamos, generó una inflación, ¿no? Mercados accionarios al alza era muy importante en el 2020 y 2021. En el mercado de bonos también, ¿no? Las tasas de largo plazo de los bonos bajaron. Por ejemplo, la tasa a 10 años del gobierno americano bajó abajo del 1.30% anual, bono a 10 años. Eso implica que el precio del bono estaba altísimo, ¿no? Y eso por el exceso de liquidez. Pues ahora, si todos los bancos centrales están al mismo tiempo recogiendo dinero, restringiendo la oferta monetaria, dirán los economistas, pues lo que va a suceder, lo que va a seguir sucediendo es que se van a estar desinflando todos los mercados. Sin embargo, como comentamos en el punto anterior de la inflación, por todas estas cuestiones estructurales y la guerra, la sequía también que afecta a los alimentos perecederos, en el 2022 fue brutal, ¿no? En Estados Unidos los precios de los vegetales aumentaron 80% por la sequía, ¿no? Bueno, pues esas condiciones climáticas adversas pueden continuar también y todo esto hará que los precios no se desinflen en algunos mercados como son precisamente perecederos. O las restricciones de hidrocarburos, pues hará que no baje tanto el precio del petróleo como debiera en esta fase de restricción monetaria que van a hacer los bancos centrales. Bien, permítame ir a una pausa, Ernesto, y seguimos con este tema que me parece fundamental para entender hacia dónde puede jalar la economía del mundo en el 2023, en este 2023. Regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. En ese contexto que nos has descrito, Ernesto, ¿qué papel jugaría y más o menos qué tan volátil verías tú al dólar en el mundo? Muy bien. Bueno, pues así como vimos que el dólar se debilitó contra todas las monedas durante los años 20 y 21 por la excesiva creación de dólares,
Pues ahora, si estamos en la fase de restricción de dólares, es decir, la Reserva Federal va a estar recogiendo dólares y a un ritmo de alrededor de 1.2 trillions o billones de Sí, dólares en castellano, pues entonces el dólar va a tender a fortalecerse contra todas las monedas, lo cual ya lo estuvimos observando en el año 22 que terminó, ¿no? Vimos al euro estar cotizando abajo del dólar, vimos a la libra, pues también una tendencia de debilidad contra el dólar, y así el resto de las monedas, el yen, por ejemplo, también, ¿no? Tuvo una debilidad sí. extrema contra el dólar, y pueden prevalecer estas tendencias de debilidad, o al revés, ¿no? Viendo al revés, el fortalecimiento del dólar Oye, contra déjame, todas las monedas en general. Sí, como permíteme interrumpirte, porque vale la pena quizá, si este fortalecimiento del dólar ha afectado su relación con la paridad de otras naciones, ¿por qué el peso mexicano está tan fuerte? bueno, el peso mexicano responde a varias circunstancias. Tuvimos, que es de lo que vamos a hablar en la segunda Sí, así parte del nomás, programa, así ¿no? a grosso Sí. modo. Tuvimos flujos extraordinarios de distintas cosas, de dólares hacia nuestra economía, y una tasa de interés de 6 puntos que mencionabas anteriormente, Eso, que oiga. favoreció al peso mexicano. Bien, ahora, entonces continuamos, en este caso nos dice el papel del dólar a nivel mundial. Sí, entonces la previsión es que se va a mantener fuerte el dólar en el 2023 contra todas las monedas en general. Claro, no es una tendencia alcista sostenida, ¿no? Sino que hay movimientos de zigzag y de repente hay una nota que favorece, o sea, sale un indicador y favorece una economía y luego otra noticia favorece a otra divisa, pero en general la tendencia va a seguir siendo de un dólar fuerte contra todas las monedas. Bien. ¿Okay? Incluye el Producto Interno Bruto. Esto debe tener alguna correlación con el posible comportamiento de la economía a nivel general de la Unión Americana. En parte sí, con toda esta estrategia de la Reserva Federal de estar subiendo tasas, que fortalece también al dólar, y recogiendo dólares, pues al final lo que está tratando de hacer la Reserva Federal es destruir demanda. ¿Y pues eso qué quiere decir? Pues que está provocando una recesión. La propia Reserva Federal está provocando la recesión porque, pues tarde, se tardó, pero pues, reconoce que pues, es la única manera de realmente controlar la inflación que se les fue de las manos por haberse tardado tanto en actuar y desmantelar su política monetaria extrema desde meses, muchos meses antes. Apenas empezó en marzo de este año, aumentando por primera vez muy tímidamente su tasa de interés, ¿no? Y pues entonces nuestra previsión de la actividad económica en Estados Unidos es de que sí va a entrar en una recesión. Nuestro escenario base es que esa recesión se va a empezar a notar en el segundo trimestre de este año Sí, y que el PIB a lo largo del año, porque hay trimestres positivos, trimestres negativos, pudiera presentar como el escenario más probable una contracción del 0.5%. Quisiera mencionar aquí que no estamos hablando de la crisis del 2008 o de la, claro. o de la recesión que tuvimos por la pandemia. No, estamos hablando de una recesión inducida, Un ajuste menor. una recesión ligera, así es, como poner en coma a un paciente, ¿no? Como parte de la solución. O sea, no es profunda la recesión que se espera y extendida en el tiempo, va a ser muy extendida o corta. Corta, sí, debería ser corta. Eh, Normalmente una recesión dura entre 11 a 14 meses y en Ajá. Estados Unidos. Y es más o menos lo que prevemos, unos máximo 3 trimestres de números negativos y ya después vendrá una época de bonanza de varios años. ¿Eh? En esa época de bonanza que puede durar más de 10 años, ahí estamos hablando de una reducción de la tasa de interés con el propósito que la economía se reactive. Sí, digamos que ya no es parte del pronóstico de este año Sí, claro, 23, por donde supuesto. prevemos que se van a mantener quietas las tasas en el segundo semestre, pero sí para el 2024
2025 podríamos prever que la Reserva Federal tendrá que volver a bajar sus tasas de interés una vez que haya controlado la inflación. Hemos notado, y a partir de lo que tú has comentado en tu programa, que la economía de la zona euro ya está ingresando en una recesión. Si ingresa antes que Estados Unidos en la recesión, ¿puede salir antes de la misma que Estados Unidos? Sí, sí, ese es nuestro escenario base. Ya desde finales del 22 era notorio que la zona euro estaba entrando ya en una recesión. Y es probable que en la última parte del año la zona euro esté saliendo de esa recesión, mientras Estados Unidos apenas va a estar entrando, ¿no? Nuestro pronóstico para el PIB de la zona euro es de una contracción del 1,5, es nuestro escenario base. Y para el caso de la Unión Americana, Prevemos menos 0,5. menos 1.5 en el caso de euro, de la zona euro, Negativo, y 0.5 que en el caso de Estados Unidos. negativo en Y, Estados Unidos. y en ese caso México, ya sé que no es el espacio de México, pero en ese caso México también acompaña a Estados Unidos, ¿no? Así es, seguramente vamos a tener una recesión más profunda en México. Pues, digamos, estos datos que damos son combinaciones de datos de trimestres positivos con trimestres negativos, ¿sí? Sí. Entonces, si Europa, la mayor parte del año está en recesión, pues va a tener más negativo el dato, ¿no? Incluye la zona del Reino Unido, No, incluso porque ya ves que el Reino Unido no está metido sí, ya en la zona ya después euro. del Brexit, ya el Ya. Reino Unido, que es una economía importantísima, está fuera de la zona ¿Y euro, le va a ir mejor o le va a ir peor pues que están habiendo estado en la zona euro? le ha ido peor que la zona euro. De Ándale. entrada, pues ha tenido más inflación, pues su moneda también se ha devaluado, y era lo que ellos defendían, ¿no? Para salirse del Sí, Brexit, su soberanía monetaria, de la libra tenían un sí. enorme e histórico orgullo, y luego pues nombraron una ministra que en tan solo 15 días tiró la libra abajo del dólar, y la tuvieron que despedir, ¿no? Bueno, pues para la zona, perdón, para el Reino Unido, que termina con una inflación el año 22 de cerca del 10%, Sí, nosotros estamos previendo que el PIB del Reino Unido va a contraerse en 0,8%. Aquí parece que la caída es menor que la zona del euro. Lo que pasa es sí, que, lo que pasa es que el Reino Unido sí empezó antes en la recesión, o sea, ya en el año 22. Entonces, eso no se registra, esa caída no se registra en el año 23. sí, claro. Por eso es nuestro pronóstico del 0,8%. Pero, o sea, entran muy mal la zona euro y el Reino Unido en la actividad económica al año 23. Oye, y ya, ya que estamos recorriendo las zonas, ya vimos Gran Bretaña, ya vimos Europa, ya vimos Estados Unidos. ¿Qué le podemos confiar en el caso específico de la zona asiática? Pues particularmente en Japón. Japón pues, tiene comercio con todo el mundo, tiene un mercado interno muy amplio, con mucha capacidad adquisitiva, Sí. y adicionalmente, pues ahora también tiene relaciones con otros países asiáticos como India, India es el que más va a crecer el año entrante. Lo vemos Que en un ya es el 5%. segundo, ya es el segundo país más, el primer país más poblado, rebasó a China. Sí, Bueno, o va a rebasar a China en el va a primer rebasar, trimestre. va a En el rebasar a primer China, trimestre del así dos mil es, veintitrés ya va a en tener población, mayor población, mayor cantidad de población la India que China. así es. Y, y su economía ha estado creciendo más que la economía de China. Eh, También no dudes que en el futuro India sea la potencia mundial, más Fíjate, que qué China, ¿eh? curioso que coincidan y sobre todo que sea capaz de ostentarse o de aspirar a ser economía líder a nivel mundial o de las líderes a nivel mundial con tal nivel de pobreza y pobreza extrema que tienen su población, ¿eh? Sí, sí, sin embargo, fíjate que tienen adelantos importantísimos, por ejemplo, en lo que es la educación, ¿no? Miles de centros tecnológicos están instalados aprovechando mano de obra barata en China, pero eso ha forzado, perdón, en India,
Pero eso ha forzado al gobierno a avanzar mucho en planes de educación para ingenieros de todo tipo, ¿no? Sí, Entonces, India sí es hoy en día una potencia en la ingeniería, ¿no? Y entonces para adelante, pues sí tiene un muy promisorio porvenir, ¿no? Bueno, pues entonces Japón, era de donde estábamos hablando, sí, eh, pues lleva 35, 40 años sin crecimiento y sí. con deflación crónica, ¿no? Y fue el primer país cuyo Banco Central implementó las políticas monetarias extremas. Su tasa de interés está en el menos 0,10 y lleva años y años, desde antes del 2008, creando yens como locos, ¿no? No le ha Pero a salido su la vez, fórmula, ¿verdad? A pesar de que estimula su economía como loca, no salen de la recesión. de la recesión Depresión o con a ver, deflación, ¿dónde una empieza deflación crónica, así se deflación denomina, crónica? deflación crónica. Dicen que es más difícil salir de una deflación que de una inflación. Ahí está la prueba. Y parte también es, muy importante, es la demografía. Es un país cuyo perfil demográfico es más bien de gente mayor, ¿no? Ahí estaríamos tú y yo muy bien. Sí, seríamos del Sí. común, de los comunes y corrientes. Oye, permíteme ir a Claro que una sí. pausa, ya que estamos en eso, antes de que sigas con este asunto. Hacemos una pausa y continuamos con el recorrido que hace Ernesto Fares Santoscoy sobre las perspectivas de las economías a nivel mundial. Regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, entonces Japón, no sé si quieras agregar algo a Japón, pobre Japón, le ha Sí, ido mal. entonces ya dieron su primera señal en el Banco Central de que van a empezar a desarticular su política monetaria extrema, que lleva, te digo, décadas. Y por lo pronto ya permitieron que la tasa de largo plazo de los bonos del gobierno japonés, en lugar de tener una condición máxima de una tasa del 0,25%, ¿verdad? Sí, Ya van a tolerar que cotice al 0,50. O sea, no hay tasa de interés ahí. qué Su tasa de barbaridad. interés de referencia a un día está en menos 0,10 negativo. Bueno, pues si va desarticulando sus políticas monetarias, pues vamos a ver una recuperación del yen gradual. No queremos que vayan a desmantelar esta política monetaria extrema de tantos años rápidamente. Y pensamos que con el comercio diversificado que tiene Japón, sí puede tener un crecimiento de alrededor del 1,3% en este año. Bien, en el caso específico de China, China es un centro neurálgico y mira lo que se vivió y lo que se vive en China con motivo del COVID y eso parecería indicarle al resto del mundo que puede haber problemas relativamente similares con respecto a los que ya padecimos en el 2020 con este millón de contagios diarios
y un tope, un máximo pues de muertes, ¿no? De muertes por el padecimiento. Sí. Fíjate que, sin embargo, por ejemplo, acaban de quitar las políticas extremas para viajes a China. O sea, sí están ya teniendo que flexibilizarse. Recordaremos que hubo manifestaciones, pues como no las habíamos visto nunca en el gobierno autoritario de China, en todo el siglo XX y lo que va del XXI, porque ya está la población harta de los confinamientos sociales. Y a su vez, pues le está pegando a toda la economía mundial con las interrupciones de las cadenas de suministro, y han Sí. tenido una fuga de inversión física Sí. de muchísimas empresas que se han ido a instalar a otras latitudes. Por ejemplo, en México hemos recibido mucha inversión de esto, ¿no? Y entonces, eh, pues han tenido que incrementar sus relaciones comerciales, por ejemplo, con India, con Irán, con Rusia, con diversos países, donde la prohibición de Estados Unidos de hacer negocios con ellos pues, no importa, pero gracias a eso es probable que tengan un crecimiento de alrededor del 2%, 2.2% para el año 23. O sea, no va a ser tan año de conejo como dice su horóscopo. Digo, es que Antes ellos están acostumbrados acostumbrados. a tasas del Sí. 5 por lo menos, ¿no? No, bueno, y antes en los ochentas, noventas, crecimientos de dos dígitos, Sí, ¿no? del 14% era normal que creciera Sí, sí, así. sí. Y ahora, imagínate, 2% es una miseria comparados con aquellas tasas de crecimiento. Y sobre todo también por la demografía, ¿no? Claro. ¿Tú Necesitan, crees que le llegue, no crees que le llegue a afectar mucho la presencia del COVID en su territorio a los ritmos en los que cerró el 2022 de 1 millón de contagios por día? sí creo que puede seguirle afectando. Pero a su vez ya no quieren ser tan estrictos. Y bueno, aquí la pregunta es, bueno, pues qué tan eficiente es realmente la vacuna china, ¿no? Pues lo que pasa es que estamos hablando de una nueva subvariante. Sí, No, ahora, y esa ya debe estar llegando, si no es que ya llegó a Estados Unidos, ¿eh? ya está en todos lados, ¿eh? Y aquí Incluso en también, México también se ha detectado, sí. bueno, pues entonces dicen que ya nos tenemos que reconocer que no todas las vacunas sirven para las nuevas variantes y subvariantes. Así es, así que hay que seguirse cuidando. Digo, hay varias ciudades, ya en México, por ejemplo, sí hemos visto ciudades que regresan a los tapabocas obligatorios, ¿no? Como Monterrey o San Luis Potosí, ¿no? Y pues, más vale, porque no nada más es el COVID, sino también hay influenza y esta otra nueva, no otra nueva, esta otra variante de gripa que también es agresiva. Bueno, entonces En fin, estamos en China. entonces China Eh, 2% de crecimiento. bueno, en el caso de América Latina, Para el caso de América Latina, liderados por Brasil, que va a estrenar un nuevo gobierno, Lula da Silva, que es un personaje político, un líder de izquierda centro, centro izquierda, quiero llamar. Creemos que pues va a sufrir la recesión. Por ejemplo, Brasil tiene mucho negocio con Europa, le afecta, pero también tiene negocio con China, eso le beneficia, ¿no? Pero el conjunto de Latinoamérica vemos que se va a desacelerar. En lugar de crecer a un 2,5% el año 22, probablemente crezcan al 1,5%, pero no estamos viendo recesiones, como si estamos viendo esas recesiones que acabamos de comentar en el caso de Europa, Reino Unido o de la zona euro. ajá, bien. Entonces, en América Latina ves perspectivas interesantes. Digamos, dirían ahora, de resiliencia, Ah, ya, capacidad de reponerse de de circunstancias, aguantar, ¿no? sí, sí. Entonces, en América Latina no harías ningún distingo. Por ejemplo, Brasil a lo mejor va a tener un buen gobierno, bueno, ya con experiencia, Lula da Silva, y este sí se le atribuye más de izquierda que las Sí, chambonerías que ha tocado el resto de las naciones en América Latina, ¿no? sí. Sí creemos que
que el gigante brasileño con Lula puede seguir con su fase de recuperación. Y bueno, tenemos otros países como Chile o Colombia que sí estuvieron de capa caída en el 22, que pueden tener, que pueden continuar, digamos, con cierto crecimiento, aunque no sea vigoroso, por las circunstancias globales. Bueno, y entramos a América Latina, ya que estamos en esas, por ejemplo, específicamente en el caso de México, cómo lo pronosticas para el 2023, Ernesto? Sí, para México lo que nosotros estamos viendo en nuestro escenario base es si la recesión en Estados Unidos llega en el segundo trimestre, muy probablemente en el tercer trimestre México caiga en una recesión amplificada, ¿no? Más que Estados Unidos. Más que Estados Unidos. Y entonces estamos viendo que el crecimiento que pudiera tener la economía mexicana sea negativo, o sea, un decrecimiento. Eres el único analista que pronostica que México podría tener un signo negativo. El resto habla Sí, de más y generalmente están entre 1 y 1.5%, pero es el único y no es la primera ni la última vez, supongo que tú estás de avanzada y finalmente en el tiempo las otras empresas de consultoría o de análisis acaban siguiéndote. bueno, es que yo no sé, en esta ocasión, la verdad es que no sé, si la Reserva Federal ha subido sus tasas desde cero y estás viendo que la van a subir arriba del 5%. O sea, tú estás viendo claramente que van a generar una recesión. Si se genera una recesión en Estados Unidos, pues México va a tener una recesión más grande. Pues sí, Entonces, la verdad es que no entiendo cómo la gran mayoría de los analistas, en una encuesta que sacó Citibanamex, hablan de un 1.4% de crecimiento. te voy a Es una decir por encuesta, qué. Porque ellos aseguran que la recesión en Estados Unidos se va a dar en el 2024, no en el 2023. Por eso atinan a anotarle a México un crecimiento de 1.4, 1.5%, porque creen que la recesión llegaría a Estados Unidos, pero en el 2024, ya no en el sí. 2023. Un estudio de Bloomberg llegó a la conclusión, en base a los incrementos de tasas, que había un 100% de probabilidades de recesión en Estados Unidos para el 23. Una encuesta de Bloomberg con más de 70 economistas, ¿no? Bancos de inversión americanos y demás, concluye que el 70% de los economistas sí están esperando una recesión. O sea, todavía hay un 30% que Sí, piensa que lo que se va a dar es un aterrizaje suave de la economía, sí. que yo la verdad no veo cómo se pueda dar, pues por la agresividad con la que ha tenido que actuar la Reserva Federal para reducir la inflación. Bien, Los efectos de un incrementos de tasa se ven hasta 8 meses o hasta un año después. Entonces, válgame. los incrementos fuertes de 75 puntos base que tuvimos 4 consecutivos, esos Sí, son los que nos van a generar la recesión. claro. Y creo, al final, creo que con una estimación del 1% me estoy viendo tímido, ¿no? De una caída del 1% a lo mejor va a ser más fuerte, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, entonces, si te parece bien, entramos a la América Latina en el siguiente bloque y nos peinamos el caso de Ya, México ya, ya específica. acabamos, ya acabamos En Latinoamérica, el vamos caso a de Colombia. México específicamente, sí. Sí, Nos vamos con México, crecimiento, tasas de interés, eh, inflación, eh, las definiciones adelante, sí. importantes de la economía mexicana después de una pausa. Regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, regresamos ya con el asunto específico de la recesión. Ya sabemos que anticipas tú una recesión de la economía mexicana en el 2023. ¿Sería de la misma profundidad y de la misma duración que la de Estados Unidos o sería un poco mayor la profundidad y un poco mayor la duración, Ernesto? Sí, nosotros vemos que la profundidad va a ser mayor porque México, la economía de México depende muchísimo. Ahorita que hablemos más adelante, vamos a analizar por qué, ¿no? Pero depende muchísimo de la actividad económica de los Estados Unidos. Y Sí, pues es tradicional, ¿no? Ya el dicho de que si a Estados Unidos le da gripita, a nosotros nos da pulmonía. sí, Eh, Quiero aclarar que la verdad es que la economía mexicana está bien blindada, ¿verdad? No estamos pronosticando una crisis financiera de fin de sexenio como las que estuvimos acostumbrados durante varios sexenios, ¿no? Cada que terminamos el sexenio había una mega devaluación y luego una recesión sota. No, no estamos viendo eso. Pero sí va a haber una recesión en México que va a ser superior en profundidad a la de Estados Unidos. La vemos que arranca en el tercer trimestre y probablemente se siga en el primero o segundo trimestre, pero del 24. Y ese es un año de elecciones. Y entonces ahí es ¿eso donde... le va a afectar al proceso electoral, y Y, específicamente los intereses del gobierno actual? y viceversa, porque creo que quizás muchos de nuestros televidentes estén de acuerdo que las acciones que está tomando este gobierno para, o sea, tener el control de las elecciones, pues pueden generar mucho más incertidumbre y por lo tanto mayores contracciones en la inversión, ¿no? Porque, pues, la gente se va a quedar, pues, quieta y no va a querer invertir un clavo hasta que no se aclaren Claro, claro, las reglas del juego, ¿no? sí, claro. Entonces, sí creemos que va a ser, eh, pues, digamos, una fase difícil para la sociedad mexicana. ¿Tasas de interés? Y cuando tratamos de interés, pues basándonos en el pronóstico que hemos hecho de la Reserva Federal, que se puede quedar quieta entre 5 a 5,25, manteniendo un spread de 6% y después quedarse quieta. En el caso del Banco de México, pues va a tener que hacer lo mismo. Realmente, y ahorita que hablemos de inflación, no hay condiciones para que el Banco de México se desacople, ¿no?, de la tendencia de las medidas que tome la Reserva Federal. Sí creemos que ese diferencial de 6 puntos en la tasa de referencia de ambos bancos centrales a favor de la tasa en pesos Sí, es adecuada, porque si a todas estas circunstancias le agregas que por no ser atractiva la tasa de interés, el tipo de cambio subiera más, sí. ¿no? Bueno, pues entonces la inflación sería todavía mayor y estaríamos ahí en un círculo vicioso cada vez más en problema, ¿no? Entonces, lo que pensamos es Banco de México va a subir la tasa, la va a llevar al 11 un cuarto, y ahí se va a quedar quieta el resto de la... Bien, ese es el pronóstico de la acción entre el peso y el dólar. ¿Algo puede mover el peso más allá de lo que tú estimas? Bien, pues este escenario, para llegar a precisar qué es lo que vemos en el tipo de cambio, este escenario de recesión en Estados Unidos, recesión en México, implica que los flujos de divisas, que son lo que fortalecieron al peso mexicano en el 22, y ahorita los enumero, pues se van a contraer. Uno es el
flujo de las exportaciones manufactureras. Ese es Ya uno de los estamos en más, balanza, ya estamos en balanza comercial, balanza sí. comercial, es uno de los más importantes. Segundo flujo, exportaciones del campo, que también cada vez somos más importantes. Y con la falta de suministro de Ucrania, pues seguiremos exportando nuestros productos del campo a Estados Unidos. Sin embargo, no es como en la Segunda Guerra Mundial que nos fue re bien, ¿no? Con la guerra, porque Estados Unidos sigue produciendo sus Claro, productos, ¿no? Nada más tuvo problemas con la sequía. sí, Pero digamos, sí se puede contraer el flujo de exportaciones. Luego, el flujo de turismo fue importantísimo lo que recibimos de turistas, sobre todo en destinos de playa, en la segunda mitad del 22, ¿no? Los americanos salieron como locos a viajar a las playas. Bueno, a pesar de las advertencias de seguridad del Estado americano, ¿no? sí, Del Departamento de Estado. Eh, el flujo de turismo entonces también se va a contraer. Las sí, remesas, que han sido una bendición, y hablaremos de ellas más adelante con más precisión, pues también se van a contraer. Y luego tuvimos también un flujo de inversión extranjera directa por el fenómeno este del nearshoring, donde platicamos, ¿no? Muchas plantas se han tenido que relocalizar cerca del mercado norteamericano, que es la franja fronteriza. Sin embargo, pues no va a ser tan fácil mantener esos flujos en una fase de recesión, y entonces al contraer esos flujos, pensamos que el tipo de cambio tiene que moverse en un rango que iría entre los 20.80 a 22.10, sobre todo en la segunda mitad del año 23. ya, perfecto. ¿Qué seguiría el empleo, por ejemplo? ¿O tienes algo antes? Teníamos antes hablar de la inflación. En sí, ¿qué esperamos de la inflación? Así como vemos una inflación descendente en Estados Unidos y en el mundo, también vemos una inflación descendente en el caso de México, pero aquí la particularidad es que hemos visto, por ejemplo, el último dato que conocemos a noviembre, la inflación subyacente, es decir, quitando los elementos volátiles que son precios de gasolina, de electricidad y los precios de los perecederos, Sí, esa inflación subyacente está al 8,58, mientras la inflación al consumidor está al 7,70, ¿no? Este, bueno, pues esa inflación subyacente alta hace difícil que la inflación en México pueda bajar rápidamente. Ah, quiere decir que tenemos elementos adentro que generan inflación, como puede ser, por ejemplo, el incremento de los salarios, ¿no? Se volvió a incrementar 20% el salario mínimo, se le incrementa la carga de eh, las contribuciones a las cuentas individuales a los empresarios. Hay la inseguridad, todos esos factores hacen que la inflación no pueda descender tan rápido como quisiéramos, y entonces nosotros estamos viendo en 5,50 para este año. bien. En el caso específico de la inversión extranjera directa, ¿sigues viendo un escenario atractivo para que se siga concretando en México? En el caso de la inversión extranjera directa, que este año que terminó puede haber andado por ahí de los 34,000, 35,000 millones de dólares por este fenómeno del nearshoring. Pues desafortunadamente, si uno habla con desarrolladores de parques industriales, y bueno, pues las fibras están metidas en eso, ¿no? Las fibras de bienes raíces especializadas en esto. Bueno, pues se quejan de que lo que pasa es que aunque haya suficiente tierra que se puede comprar para convertirla Sí, en un parque industrial, pues resulta que no hay acometidas de luz ni para cuándo. La CFE está en otras prioridades, claro, y pues no está atendiendo esta oportunidad. Y si adicionalmente nuestra estrategia de energía pues va en contra de las energías renovables, pues el que quiera producir una energía limpia, pues ahora tiene que formarse en la cola en el centro de distribución de energía, que de acuerdo a la Constitución debería estar independiente de la CFE, pero ahora con la 4T le reporta la CFE, pues la verdad es que no hay condiciones para que se pueda seguir, y tampoco agua, ¿no? ¿Te acuerdas que se cerró sí, una planta de Constellation por sí. problema de agua en la franja fronteriza?
o al menos eso se argumentó. Pues bueno, si no hay energía eléctrica y no hay agua, Pues sí, pues ya no se puede seguir ofreciendo a los interesados en localizar plantas de China hacia México, porque no tenemos la capacidad de surtir lo que es más importante para la industria: energía, agua y mano de obra, que también está escaseando en la zona fronteriza, la mano de obra calificada. bien. ¿Remesas seguirán siendo las remesas un puntal importante del peso mexicano? Sí siguen siendo muy importantes. En un escenario de recesión, nosotros estamos estimando que pueden caerse 17 y 18%. Es un trancazo, ¿eh? Quiere decir que en lugar de 5,000 o más millones de dólares mensuales, recibamos 4,000. Que no es Eso malo, pero sigue no siendo es, buenísimo. claro, Durante varios años, con 2,500 millones de dólares, estábamos felices, ¿no? claro, Y entonces con esto, probablemente el año termine con un saldo de flujo positivo de 48,000 millones de dólares, buenísimos, pero que implican una caída de casi 20% en el flujo de remesas en el año, y esto por la recesión americana, que requerirán de menos mano de obra, sí, y entonces esto va a afectar a nuestro comercio interno, ¿no? Las remesas se traducen en un mercado interno, ¿no? Que sí, tiene más capacidad adquisitiva. Reduce las remesas, pero entonces hay menos gente con capacidad adquisitiva para comprar. sí. Bueno, ¿Sí? vamos al asunto de los inversionistas y la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo lo tienes para que nos alcance el tiempo y puedas dar algunos Sí, como no. cisnes negros o blancos? Sí, está esta cuestión de la inversión financiera, ¿no? Hemos seguido en este programa cómo va el saldo de la inversión de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior, que llegó a estar por ahí de febrero del 20 o en febrero del 19, se me olvida, pero en 116,000 millones de dólares. El año que terminó, el año 22, debe estar cerrando alrededor de 80,000 millones de dólares, y eso porque el tipo de cambio está muy bajo, o sea, el peso muy fuerte, Sí, pero probablemente el año entrante, con una recesión y con todos los bancos centrales subiendo tasas y contrayendo dinero, pues seguramente va a haber salida del mercado de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior, y estamos estimando, a pesar de la tasota de interés, ¿no? Del diferencial de tasas, 6 puntos, estamos estimando que salga un flujo de alrededor de 10 a 15,000 millones de dólares adicionales en el año 23. Eh, el otro aspecto que mencionaste era lo del empleo. Creemos que, ah, bueno, sí, sí, el empleo. En el IMSS, ¿no? Un año bueno para México es que terminemos, como puede ser el 22, con empleo creado con trabajadores afiliados al IMSS, es decir, el sector privado, con una masa nueva de creación de empleo de alrededor de 800,000, es muy bueno, ¿no? Bueno, para el año entrante, con unos trimestres positivos, pero luego otros negativos, y vamos a ver flujo de trabajadores que ingresan al mercado laboral positivo en la primera parte del año, pero después veremos una caída. Creemos que en total va a haber un saldo de 300,000 nuevos puestos de trabajo creados en el 2023. Eh, no vemos una debacle como pasó en la recesión, ¿no? De la pandemia, que se contrajeron. ¿Te acuerdas cuántos empleados se fueron? Millones de empleados, ¿no? ¿Eran qué? 4 millones de empleados, una cosa así. No lo vemos así. No es una mega crisis, sino una recesión más o menos controlada. Y bueno, pues la creación de empleo sería lenta. Y en cuanto a el déficit fiscal, este es un asunto que sí preocupa mucho, ¿no? Está autorizado por el Congreso que para el año 23, con un supuesto de crecimiento de la economía mexicana del 3%, que el déficit fiscal sea de 4,1%. Sí, este gobierno ha sido bastante responsable hasta ahora con las finanzas públicas, a pesar de que ha incrementado sustancialmente el gasto social en dádivas, ¿no? En dádivas clientelares. Pero pues
quizás para el año entrante, si la economía decrece, no se pueda sostener este déficit y pues tenga que hacer un recorte presupuestal en la segunda mitad del año, lo cual va a también hacer más profunda la recesión. Por último, el mercado accionario lo vemos mal en la primera parte del año, todavía con tendencia negativa, quizás volvamos a ver niveles de 46,000 puntos, pero lo vemos muy bien hacia el cierre del año, recuperando, digamos, lo perdido, pero vemos difícil que supere los 54,000 puntos. Bien. Ernesto, pues Safe and Home, apenas acabamos en tiempo. Agradecemos como siempre tu atención y tu análisis para el auditorio de Now Media TV. Te agradezco mucho y bueno, la próxima semana iniciamos con los cisnes negros y cisnes blancos de tu parte que se han vuelto tradicionales en la economía mexicana. Muchas gracias. Tengas un excelente 2023. Igualmente a todos, un muy, muy feliz año, lleno de salud, prosperidad, amor y muchas bendiciones para toda su familia. Muchas gracias a Ernesto Fares Santostoy, gracias Ernesto y gracias a usted por estar con nosotros en Economía de Frente. Hasta la próxima semana que ya será la primera semana completa del 2023.